Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. Hoy es domingo. Es un día tan hermoso, ¿verdad? Para adorar y exaltar al Rey. Es tan hermoso como todos los días, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que apartar un momento para la adoración al Señor. Hay veces necesario que, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos apartemos con el Rey. Decirle, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está sucediendo y qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos en el hogar? A Cristo. A Cristo necesitamos, a su Santo Espíritu. Porque déjame decirte que si no está el Espíritu Santo, nada somos en este mundo. Así como yo como sierva necesito de Dios, así también las ovejas necesitan de Dios. Y las ovejas y el pastor necesitan la unión, necesita la comprensión unos a otros, necesitan, ¿verdad?, la comunicación más que nada. Si alguno está, ¿verdad?, pasando problemas, si alguno está pasando necesidad, es necesario, ¿verdad?, que su pastor, la sierva o el siervo sepa qué es lo que está pasando para que así, ¿verdad?, lo llevemos en oración, en ayuno, lectura de la palabra, ¿verdad?, declarar esa palabra de bendición y no de maldición en nuestros hogares y en cada oveja, en cada hijo de Dios. Porque me llama ¿verdad?, una palabra tan tremenda, ¿verdad?, para nosotros los siervos del Señor, ¿verdad? Y para todos aquellos que van a ser pastores, evangelistas, misioneros, para todos aquellos, porque en realidad déjeme decirle que todos fuimos llamados para servir. Todos fuimos llamados como discípulos del Señor. Claro, los siervos, los pastores y las pastoras, el Señor nos tiene, ¿verdad?, para velar por las almas ¿verdad?, y darle una palabra a aquellas personas necesitadas. Me llama la atención mucho esta palabra de Dios que nos dice, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando el pueblo, ¿verdad?, estaba pasando por momentos difíciles, vemos que en ese tiempo había pastores, ¿verdad?, que se alimentaban de las más gordas, dice, de las ovejas más gordas, y dejaban a las heridas, heridas del corazón, hasta las ovejas que estaban tristes, las dejaban por un lado. Y también tal vez hoy pase lo mismo también, pero no lo sé, solamente Dios lo sabe. Lo único que sé, que a mí me enseña esta palabra, amar a mi prójimo, amar a las ovejas del Señor, y darle una palabra del Señor y alimentarlas con pastos verdes. Me llama la atención en Ezequiel 34:1, del 1 en adelante. Pero me llama la atención esto, amados hermanos en el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores al rebaño, a los rebaños. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? Porque hay veces, ¿verdad?, hay pastores que, ¿verdad?, no apacientan a sus ovejas. No le dan una palabra. Apacentar quiere decir darle una palabra de Dios fresca, una palabra de aliento. Porque sigue diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor 34:3 dice: Y coméis de la grosura y os vestís de la lana de las engordadas. De las engordadas, desgolláis, mas no pacientas las ovejas. ¿Qué quiere decir aquí la palabra del Señor? Que, verdad, dice que en ese tiempo el pueblo de Israel habían personas que, verdad, que tenían engordada, quiere decir que tenían recursos económicos, tenían, verdad, y los pastores iban y solamente se enfocaban en una persona, pero no se enfocaban su visión más allá de las que estaban necesitadas, de aquellas que, verdad, que necesitan, de aquellas que, verdad, tal vez no tengan para comer,
pero necesitan una palabra del Señor. Nosotros, ¿verdad? Como siervos del Señor no debemos de hacer distinciones, sino darle la palabra pastos verdes. Por eso, ¿verdad? En el pueblo de Israel había esto, ¿verdad? Había esto, amados hermanos. Por eso el Señor decía, profetiza, decíais, profetiza. Profetiza a los pastores de Israel. Y sigue diciendo, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil las descarriadas, ni buscasteis las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas, como con dureza y con violencia. Si vemos, amados hermanos, en el Señor, que hay iglesias, ¿verdad?, que confunden, ¿verdad?, confunden la palabra del Señor, ¿verdad?, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, confunden, donde la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, sabemos que dice la palabra de Dios que el hijo que ama lo corrige, pero tiene que ser con sabiduría, amados hermanos, en el Señor. Porque no nada más vas a gritar nada más porque sí, sino que tú le vas a hablar bíblicamente, le vas a enseñar la palabra, qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, pero tiene que ser según a la palabra de Dios. Nada de salirte de la palabra de Dios, porque hay veces agarran el altar, del altar comienzan agarran la palabra para tirar, para herir, amados hermanos, así como dice aquí la palabra de Dios, a las ovejas, los siervos del Señor, las siervas del Señor. Y hay veces el siervo vive tan confundido porque tal vez no ha examinado, porque en este tiempo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Que no fortaleciste a las débiles, porque déjame decirte que si yo tengo un redil, otro siervo tiene otro redil, otro siervo tiene otro redil, déjame decirte que en el pueblo del Señor hay de todo. Hay 4 tipos de personas en el redil del Señor. Una que les vas a caer bien, otra que les vas a caer mal, otra que van a creer que ellos saben todo. Pero déjame decirte que nosotros como siervos del Señor tenemos que tener paciencia y pedirle a Dios que sea Dios corrigiendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque muchas ovejas vienen de su casa golpeada, tal vez por su esposo, tal vez por su esposa, y viene aquí a ser curada del corazón, a la casa de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros como siervos de Dios? Seguir golpeando a aquella persona. Y eso es lo que no quiere el Señor, sino que nosotros, ¿verdad?, que agarremos, que nosotros, ¿verdad?, platiquemos con las ovejas del Señor y que le demos la palabra, una palabra de aliento, porque hay, como ya le dije, hay 4 tipos de cristianos en la iglesia. Tal vez hay un cristiano que viene enfermo, ¿qué es lo que va a hacer? Ni modo que lo va a corretear. Usted tiene que orar por el enfermo para que él se vaya, ¿verdad?, tranquilo, para que Dios y su Santo Espíritu obra en ellos, porque nosotros no somos nada, nosotros solamente guiamos y damos la palabra y tenemos que dar pastos verdes y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque es un mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué es esa palabra? Es una palabra tan grande que Jesús nos dijo, amados hermanos en el Señor, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Por eso dice, coméis de las grosuras, dice el 4, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas. ¿Por qué? Una persona que viene de allá afuera, amados hermanos, viene necesitado, tal vez de un abrazo tuyo, tal vez de una palabra. Y así como viene, se va aquella persona, porque no conoce todavía tal vez los caminos de Dios. Pero hay personas, amados hermanos, hasta los hijos de Dios que llevan hasta 5 años, 7 años, 10 años y no cambian.
¿Por qué? Porque uno mismo tiene que orar por ellos y ellos tienen que esforzarse, amados hermanos, para que ellos, ¿verdad?, vayan cambiando. Y si no, pues dejárselo a Dios. Nosotros solamente tenemos que orar y clamar por aquella persona, por aquella oveja. Porque déjame decirte que por eso hoy en día, ¿verdad?, en ese tiempo que ahí en Israel agarraban las ovejas, ¿verdad?, se iban heridas de una iglesia, de una sinagoga, se iban, ¿verdad? Y allá afuera, déjame decirte que hay tantos lobos, hay tantas gentes malas, que tal vez en la manera de pensar, cómo le meten la palabra a Dios, otros mandamientos que no son de Dios. ¿Cuántas personas, amados hermanos, en el Señor han vuelto a caer, verdad, en las mismas cosas, verdad? Si salió por ejemplo, de la iglesia católica, ve que no hay amor aquí en la casa de Dios, donde dice que adoramos a Dios, entonces agarra y se va a otra vuelta lo mismo, y eso no es así, amados hermanos, sino que tenemos que verdad, orar por aquellas personas, porque dicen, no fortalecisteis a las débiles ni curasteis a las enfermas, no vendasteis las peniquebradas, no volvisteis al redil las descarriadas, ni buscasteis las perdidas, sino que os habéis enseñoreado, dice, de ellas con dureza y con violencia. Hay pastores que así son, se señorean. No, es que yo y el yo se le sube y se le baja. Porque se señorean mucho y luego no le están dando los pasos como debe de ser. El alimento espiritual. No le están dando la comida que verdaderamente necesitan. Por eso cada día, amados hermanos, así como yo necesito de un pueblo, así necesita el pueblo de un pastor. Sabemos que sin Dios nada podemos hacer, sin Jesús. Necesitamos, las dos partes necesitamos a Jesús, al Santo Espíritu que nos guía, amados hermanos, en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, quiere que seamos uno solo, ¿verdad? Así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno solo, así el Señor quiere que su pueblo sea uno en Cristo Jesús también. Dice que con violencia, con dureza, te señoreaste de ella con dureza y con violencia. Hay pastores que son así, que inducen en el camino del Señor con violencia, con dureza. No hay, ¿verdad?, no hay ese amor, ¿verdad? Porque la persona, el pastor que se dirige así, amados hermanos en el Señor, yo creo que no ha nacido Cristo en su corazón. Yo reflexiono en esta palabra que cuando Jesús anduvo con sus 12 discípulos y mucha gente le seguía. Pero nunca vas a leer una palabra que Jesús golpeaba cada rato al pueblo. No, le llamaba la atención y hablaba la verdad, lo que el Padre le decía. Una cosa es amar y otra cosa es que tú solapes el pecado. El pecado, tú como siervo puedes llamar a tu oveja, a las ovejas y platicar con ellos y decirle bíblicamente. Dice la palabra de Dios, si aquella persona entiende la palabra, ¿verdad? Y se arrepiente, ¿verdad? Ascua dice, caerá sobre aquella persona que lo hace recapacitar, porque Él es Santo Espíritu de Dios y por eso nos envió el Señor. Para que con amor, ¿verdad?, nosotros expliquemos la palabra de Dios. Solampar el pecado es una cosa y golpear a las ovejas es diferente, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Se van las ovejas y la dejas que se vayan. No vas a verla. Y eso no es así. No es así. Nosotros como siervos del Señor debemos hacer todo lo posible para hacer las cosas bien. Por eso dice la palabra del Señor. Y andáis errantes por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Y andan errante, dice. Sí, es cierto eso, amados hermanos en el Señor. Muchas personas han pasado por una iglesia, se van a otra y andan errante. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, andan heridas del corazón. Con tantitos llegan a una iglesia, les agolpean, ya salen y se van y ya no regresan. ¿Por qué? Porque no hay una sanidad aquí dentro. Porque tal vez tu padre espiritual
te ha golpeado. Y si vienes golpeado también de tu hogar, también, o sea, y no es así, no es así. Dios, amados hermanos, en el Señor nos manda, ¿verdad? Que apacentemos, ¿verdad? Apacentemos las ovejas. Dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados alto y toda la faz de la tierra, y fueron esparcidos mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntarse por ella. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, he dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oí pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de sus manos, y le haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más sí mismo, pues yo libraré a mis ovejas de su boca, y no les será más por comida. El mismo Señor dice, ¿verdad?, que llegará el tiempo que el Señor es el que va a apacentar. El pueblo del Señor fue esparcido, el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra, pero el Señor mismo está apacentando sus ovejas. Por eso el Señor habla, ¿verdad?, de limpiar pastores de los altares. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado el momento, porque la venida de Cristo se acerca. Así que apacentemos verdaderamente las ovejas con amor y con disciplina, pero conforme a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Como pastores, como pastoras o como evangelistas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, ¿verdad?, prediquemos la palabra como debe de ser. Que nosotros vayamos por las ovejas, aquellas, ¿verdad?, ovejas que están lastimadas. Que nosotros, ¿verdad?, traigamos, ¿verdad?, esa palabra, ese ungüento, esa palabra que es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Porque Dios salva y sana y da vida y vida en abundancia. No nos equivoquemos. El rebaño es de Cristo Jesús. El rebaño es de Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que obedecer a la voz del Señor, clamando día y noche por las almas, por las ovejas, por aquellos que andan descarriados, por aquellos tabernáculos que un día le adoraron a Dios, por aquellos, ¿verdad?, con esos dones, ¿verdad?, que es irrevocable, con el llamamiento que es irrevocable. Tal vez la unción se te fue, pero déjame decirte que si tú vuelves a los pies de Cristo, Dios te regresará todo lo que te ha dado. Todo lo que el Señor te dio un día, Él te lo va a regresar. Dios te bendiga grandemente.